Agradeciéndoles, por favor, la presencia a esta segunda hora de clases. Vamos a continuar y para poder resolver ejercicios o problemas ya de resolución de triángulos rectángulos, en el módulo tenemos el concepto de ángulos de elevación y de presión. El ángulo de elevación se forma entre la visual horizontal y la línea de acción que se encuentra del objeto hacia arriba. Es decir, si yo tengo este triángulo rectángulo y encuentro en el punto B, observo hacia arriba, ese será un ángulo de elevación. Estoy aquí, le han puesto un objeto, una como luna, ¿no? Entonces, cuando yo observo hacia arriba, será un ángulo de elevación. Pero si yo me encuentro en la parte superior y veo hacia abajo, ese se llama ángulo de depresión. Se forma entre la visual horizontal y la línea de acción del objeto hacia abajo, ángulo de depresión. Esos dos conceptos necesitamos y aquí tenemos algunos ejercicios. Aquí están los problemas. Voy a resolver el problema, perdón, número 13. Dice, una escalera de 7,5 metros de longitud se encuentra apoyada a una pared vertical. Si la escalera forma un ángulo de 55 grados con el suelo, determine a qué altura de la pared se encuentra apoyada en la escalera. Dejo de compartir, vamos ahora a la pizarra, vamos a leer el problema e ir sacando los datos correspondientes. Y lo que tal vez aquí es más importante, el que yo pueda realizar un dibujo de acuerdo a las características del problema y de esa manera, pues, ir resolviendo. Hago cuenta que esta línea horizontal es el piso. Decía, una escalera de 7,5 metros de longitud se encuentra apoyada en una pared. Entonces aquí voy a poner la pared hacia arriba y simulo el dibujar la escalera. Por ejemplo, ahí y otra liñita pegadita. Ya. Ahí estaría el gráfico, la representación de esto. El ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Esta representaba la escalera. Muy bien. Veamos las condiciones, ¿no? Yo puedo ponerle a esto C, a esto puedo ponerle A, acá le pongo B. ¿Y qué es lo que me da como datos? Dice, una escalera de 7,5 metros de longitud. La hipotenusa vale 7,5 metros, toda la parte de la escalera. Se encuentra apoyada a una pared vertical. Si la escalera forma un ángulo de 55 grados, este ángulo de aquí 55 grados. Pero salió medio feo este. Ya, se borró, pero no importa. Aquí teníamos 55 grados. Ya. ¿Qué es lo que me pide? Determine a qué altura de la pared. A ver, determine a qué altura de la pared se encuentra apoyada la escalera. Me está pidiendo este valor de A,
que puedo ponerle yo una H para saber qué es una altura. Toda esta altura me está solicitando. No es cuestión aquí de resolver todo el triángulo, sino solo sacar lo que me pide. ¿Qué datos tengo? Tengo un ángulo de 55 grados, tengo la hipotenusa y para este ángulo de 55 grados, esta altura o este valor de A va a representar un cateto opuesto. La función trigonométrica que me conviene aquí aplicar es la función trigonométrica seno. Seno del ángulo 55 grados. Por definición, el seno es cateto opuesto A o H, como usted quiera ponerle, sobre el valor de la hipotenusa 7,5. No vamos a poner unidades, las unidades las pondremos al final. Este seno de 55 que no tiene denominador, yo le pongo sobre 1, multiplicamos en cruz, la incógnita va a ir al lado izquierdo, h por 1 es h, y esto va a ser igual a 7,5 por el seno de 55 grados. H va a ser igual. En su calculadora va a poner 7,5 por el seno de 55 grados. Y me da un resultado de 6,14. Hay que poner la unidad, ahora sí, hablaba de metros, y esa representaría la altura de esta pared, 6,14 metros. Y se acabó el desarrollo de ese problema. Veamos un siguiente. Asimismo, voy a coger del módulo, ¿no? Dicen, a mí me sale 4,30. Y ya, a ver, voy a salirme de esto para poder, acordarse que 7,5 seno de 55. Cierro la pizarra. Vamos a coger nuestra calculadora y comparto en este momento con ustedes. Ya. La operación era 7, antes de eso, revisar que en su calculadora, donde estoy poniendo la flechita, aquí debe estar una letra D minúscula. A veces por cualquier error, aquí está una R de radián, tiene que estar la D de dígito. Si es que le sale la R de radián, ahí le sale otra respuesta. Revísele eso primero, que aquí esté la D. Si es que está la D, ¿cuál era la operación que debíamos hacer? 7,5 multiplicábamos por la función trigonométrica seno de 55. Como a mí se me abrió por defecto el paréntesis, le cierro. Igual. Y esa es la respuesta que sale, mire, 6,14. La persona que por favor me decía que le salía 4, algo, vuélvale a hacer la operación. Veamos si es que ahora ya tiene éxito en el resultado. Sí, dicen, yo me equivoqué. Perfecto, muchísimas gracias. Con eso estamos. Vamos ahora al siguiente problema, el número 14. Dice, un avión vuela a una altura de 2.900 metros. En cierto instante, Pepito observa el avión con un ángulo de elevación de 30 grados. Determine la distancia que separa a Pepito del avión. Dejo de compartir y vamos nuevamente a nuestra pizarra. Ya. Voy a leer e ir más o menos realizando un pequeño bosquejo de lo que va diciendo. Primero pongamos el piso, la altura. Ya. Ahí sí voy a dar lectura nuevamente. Decía, un avión vuela a una altura. Yo no soy tan bueno para dibujar, pero vamos a hacer.
Ya, supongamos que ese es el avión. Dice que vuela a una altura, voy a ponerle H de 2.900 metros. De acuerdo a lo que va diciendo el problema, yo le voy poniendo en mi gráfico. En cierto instante, Pepito observa al avión con un ángulo de elevación. Aquí está Pepito. Y está viendo al avión con un ángulo de elevación desde aquí, un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, el ángulo de elevación es hacia arriba que está observando, 30 grados. Determine, dice, la distancia que separa a Pepito del avión. Me está pidiendo toda esta distancia. Voy a ponerle así, D de distancia. Aquí está Pepito hasta el avión. En otras palabras, me está pidiendo el valor de la hipotenusa. Formo el ángulo recto. Veamos qué función trigonométrica me conviene. Creo que otra vez la función trigonométrica seno. El seno de 30 grados, por definición, es cateto opuesto 2.900 dividido para la hipotenusa, que es la incógnita D. Despejemos la incógnita que quiero calcular. Sobre 1, multiplico en cruz D por el seno de 30 grados va a ser igual a 2.900. Despejamos, D es igual 2.900. El seno, que es un producto, pasa a ser un cociente sobre el seno de 30 grados. En la calculadora hago la operación 2.900 dividido para el seno de 30 grados. Igual 5.800. D es igual a 5.800, como está hablando de una unidad, metros. Vamos al siguiente ejercicio. El 16 voy a resolver de aquí del módulo, que dice lo siguiente. Ricardo vuela su cometa a una altura de 120 metros del suelo, de tal manera que el hilo de ella forma con la horizontal un ángulo de elevación de 32 grados. Calcular la longitud del hilo. Acá está parecido a esto, miren. Interpretemos el dibujo. Aquí está Ricardo. Está con su cometa. Ya. Tendríamos el piso, la altura, ya se ha formado el triángulo rectángulo. Ahora sí pongamos las características del problema. El ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Decía, Ricardo vuela su cometa a una altura de 120 metros. Siempre la altura es perpendicular. Esto representa la altura, 120 metros. De tal manera que el hilo de ella forma con la horizontal un ángulo de 32 grados. A ver, dice, de tal manera que el hilo de ella forma con la horizontal un ángulo de elevación de 32 grados. Está bien, este es el ángulo de elevación de 32 grados. ¿Qué es lo que pide encontrar?
calcular la longitud del hilo. Puedo ponerle L de longitud. Cualquier letra, eso no importa. ¿Qué función? Nuevamente la función trigonométrica seno de 32 grados. Por definición, cateto opuesto 120 dividido para el valor de la hipotenusa L, la longitud del hilo. Sobre 1, multiplicamos en cruz. Siempre la variable que quede al lado izquierdo, L por el seno de 32 grados, va a ser igual a 120. Despejo, L es igual 120. Este seno de 32 es un producto, pasa a ser un cociente. Seno de 32 grados. Quedándonos que L va a ser igual. Ponen su calculadora 120 dividido para el seno de 32. 226,449, 45 m de metros. Y ya está la longitud del hilo de acuerdo a las condiciones del ejercicio. Siguiente problema. 17. Pero acá quiero hacer el último, el 20 está en su módulo. Ricardo, alumno del 10º año de educación básica desde el segundo piso de su casa, observa un pájaro pasando sobre lo alto de un árbol con un ángulo de elevación de 24 grados. Si la distancia que separa al árbol de la casa es de 98 metros, determina la altura del árbol sabiendo que el segundo piso está a una altura de 6 metros. A ver, vamos a leer otra vez para ir ubicando el gráfico. Ricardo, alumno del 10º año de educación básica desde el segundo piso de una casa. Bueno, partamos de eso, de dibujar. Ya, ahí pongamos que esa representa la casa. Ahora sí, Ricardo Alunea, desde el segundo piso de su casa observa un pajarito. A ver, entonces, aquí estaría Ricardo, en el segundo piso de su casa. Observa un pajarito sobre lo alto de un árbol con un ángulo de elevación de 24 grados. Entonces, por aquí va a estar un árbol. Ay, con el mismo color hagamos. Ya eso estoy poniendo que es el árbol. El piso, la línea horizontal. Uy, se me movió esta línea y ahora no vale borrarlo. Ya, ahí le pude arrectar. Ya, aquí unamos esto. Listo. Desde aquí observa, dice, con un ángulo de elevación por acá arriba.
Ya, hagamos cuenta que en esta partecita se encuentra el pajarito, algo pequeñito ahí. Ya, si me habla de un ángulo de 24 grados, bueno, ahí trazaríamos esa altura. Aquí forma el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Ya, es un ángulo de elevación, decía, de 24 grados. Hasta ahí veamos. A ver, dice Ricardo desde el segundo piso de su casa, observa un pajarito pasando sobre lo alto de un árbol con un ángulo de elevación de 24 grados. Ya está. Si la distancia que separa al árbol de la casa es de 98 metros, entonces esta distancia de aquí es de 98 metros, desde la casa hasta el árbol. 98 metros. Determina la altura del árbol. Ya, vamos a ponerle, todo esto es la altura del árbol. Pero con el pajarito ahí me pasé mucho. No me permite borrar. Hasta aquí nomás, por favor, esta partecita. Esto hasta acá, hasta el piso. Esa representaría la altura del árbol, que tal vez le voy a poner una H mayúscula, porque creo que hay otro dato. Y ya, determina la altura sabiendo que el segundo piso está a una altura de 6 metros. Entonces aquí hay una altura de 6 metros. Bien, en este triángulo voy a dibujar la parte de este cateto porque no se hace recto esto. Y si le suelto me queda torcido. A ver con este de aquí. El problema es que no se sabe querer borrar después cuando dejo esto. Voy a hacerle mejor a mano alzada con otro color. Ya, esta distancia de aquí quería acotarle, ¿no? Si no es que al hacer a mano alzada es bien complicado, pero vamos a hacer lo posible. Esto de aquí. Ya, a esto le vamos a llamar una H minúscula, por ejemplo. Ya no tenemos más que eso. Esta distancia de 98 metros se trasladaría acá arriba. Entonces tengo este cateto de 98 metros, tengo el ángulo y voy a calcular esta altura H minúscula.
¿Qué función trigonométrica puedo aplicar? El coseno me conviene, porque conocemos el cateto adyacente. El coseno de 24 grados va a ser igual. Por definición, cateto adyacente 98. No. El coseno se relaciona con cateto opuesto sobre hipotenusa, pero esta hipotenusa desconocemos. Primero tendría que hacer el cálculo de eso. La función que compete o relaciona los dos catetos es la tangente aquí. La tangente de 24 grados va a ser igual. Por definición, cateto opuesto H minúscula sobre cateto adyacente 98. Sobre 1 multiplico en cruz, H por 1 es H, es igual a 98 por la tangente de 24 grados. H es igual. En la calculadora va a poner 98 por la tangente de 24. Me sale 43,63 metros. Para yo calcular la altura H, que es todo esto de aquí, esta altura ha valido 43,63 metros. Decía, para calcular yo H, esta H que es lo total, todo lo que está de azul, sería los 6 metros más los 43,63. Igual metros. H es igual. Respuesta 49,63 metros. Y el último, voy a hacer el 18 que dice lo siguiente. Un jugador de básquet de 2,08 metros de longitud proyecta una sombra con un ángulo de depresión de 56 grados. A ver, ahí está el basquetbolista. Dice que él proyecta una sombra y vamos a poner la sombra. Ya, el ángulo. Un jugador de básquet de 2,08 metros. 2,08 metros. Toda esta altura de la persona o del jugador. Proyecta una sombra con un ángulo de depresión. Ojo a esto. Desde la parte superior ponemos una línea auxiliar. El ángulo de depresión es cuando vemos hacia abajo. Es decir, vale 56 grados este ángulo de depresión hacia abajo. Determinar el ancho de la sombra, este de aquí. Puedo ponerle, por ejemplo, X. Si este ángulo de 56 grados arriba es el mismo ángulo acá abajo. Como estas dos van a ser unas rectas paralelas, se llaman ángulos alternos internos. 56, 56. Ahora sí, ¿qué función trigonométrica me conviene? La tangente de 56 grados es igual. Por definición, cateto opuesto 2 sobre 0,8, la altura del basquetbolista, sobre el cateto adyacente que representa la sombra. Sobre 1 multiplico en cruz. X
por la tangente de 56 grados es igual a 2,08. Despejo, x es igual 2,08 dividido para la tangente de 56 grados. X va a ser igual 2,08 dividido para la tangente de 56. 1,4. 1,40. Hay metros. Esto sería la sombra del jugador de básquet. Vamos al siguiente tema. Una vez revisado y algunos problemas de aquí he ido cogiendo, las características de las funciones trigonométricas. En esta parte se analizará las características de una función como el dominio, el rango, los ceros y la intersección con el eje X de la gráfica. Cuando yo en el GeoGebra pongo y igual seno de X, tiene esta forma, ¿no? De una sinusoide se llama, esta onda. Así va a irse repitiendo en forma infinita si vamos dibujando más. Entonces tiene ciertas características esta función trigonométrica seno. El dominio de la función va a representar todos los reales. El dominio va desde el menos infinito al lado izquierdo al más infinito al lado derecho. Decíamos que esta gráfica no tiene ni principio, no tiene fin, se sigue extendiendo infinitamente. Entonces, que vaya de menos infinito a más infinito, ese representa todos los reales. El rango va a ir solo desde el -1, aquí va a ser la parte de que baja y otra vez asciende, o hasta el 1, asimismo, sube y de ahí otra vez va a empezar a bajar. Entonces el rango va desde el -1 al 1. Ceros de la función, donde se interseca en el eje X, en -2pi, que sería aquí, en -pi, en 0, en pi y en 2pi. Todas las intersecciones, eso representa los ceros de la función. Las intersecciones en el eje X. La función cosecante. Yo quiero analizar solo, bueno, las tres principales, ¿no? Aquí hay la cosecante, asimismo se dan como una U. La función coseno, esta sí. El coseno es parecida a la función trigonométrica seno, solo que en el coseno, en el eje de las Y, aquí empieza la cresta. En cambio, en el otro, veíamos que pasa por el cero, pasa por el origen. Es como que se ha desfasado esta gráfica, la misma. Entonces, asimismo tiene esa forma desde el -2pi hasta el +2pi se ha dibujado aquí, pero esto se extiende infinitamente. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales, porque viene desde el menos infinito al más infinito en el eje X. ¿Cuál es el rango? Desde el -1 hasta el +1. Eso representa la función. ¿Cuáles son los ceros? ¿Dónde se interseca? En estos puntos, ¿verdad? Donde se interseca con el eje X. Entonces sería los ceros de la función en -3π medios, en -π medios, en π medios y en 3π medios. Lo que decíamos, el dominio son los reales y el rango va desde el -1 al 1. El dominio analizamos en el eje de las X, el rango analizamos en el eje de las Y. Puede ponerle Y igual coseno de X o f de X igual al coseno de X. Y la función trigonométrica tangente tiene esta característica, mire, como una S. Estas líneas verticales se llaman asíntotas. Las asíntotas no le permiten que la gráfica le tope. Está lo más cercano posible, pero nunca se van a topar. Entonces, algunas gráficas de la función tangente. El dominio de la función va solo en estos puntos, en -3π medios, en -π medios, en π medios y en 3π medios, por donde pasa en el eje X. El rango son todos los reales porque viene desde el menos infinito abajo
hacia más infinito. No tiene término esa gráfica. Se intenta acercarlo más a la asíntota antes de topar. Los ceros en menos 2pi, en menos pi, en 0, en pi y en 2pi. En menos 2pi, en menos pi, ahí están los ceros y eso corresponde a hacer el análisis de las gráficas. Luego viene la parte de identidades trigonométricas, que es lo que vamos a retomar regresando a la tercera hora. De la misma manera, por favor, en 10 minutitos nos volvemos a conectar para la tercera hora. Gracias.